Que el Señor le bendiga, grande y sobremanera abundante. Siempre ese saludo, ¿no? Dios le bendiga a cada uno de los que ven el video, pero también a todos los amigos del YouTube y de Facebook, ¿no? Bueno, le doy gracias al Señor, primeramente por la salud, por la vida, por su amor y su misericordia. Le agradezco por todas las bendiciones recibidas de su mano, eh, bueno, por la salud, por la vida, y le agradezco al Señor por darnos la oportunidad de sembrar su bendito evangelio. Eh, Primero, antes que nada, vamos a hacer un análisis. Me decía una persona, yo no sé si usted lo toma así también, pero me decía una persona que esto era repetitivo, que era como monótono, dice, siempre lo mismo. Yo lo pensaba, ¿no? Y en este momento tengo la palabra, es decir, hay gente así, hay gente así. ¿Y sabe por qué es? Porque la gracia de Dios no está en ellos. Ese es el drama, es el problema. Hay otra cosa, si tuviésemos, no sé, 20 o 30 Biblias, o 20 o 30 evangelios, la cosa no sería repetitiva. No podemos decir nosotros, esto es repetitivo, porque usted ha pensado, cuando esté en la presencia de Dios, si le tocara por bendición de Dios estar en la presencia de Dios, yo pienso, ¿no es cierto?, los apóstoles y los patriarcas, dice la Biblia, echan sus coronas por tierra y adoran al Señor. ¿Se sabe lo que es que los seres vivientes que dice la Biblia en Apocalipsis están día y noche diciendo, Santo, Santo eres Señor, Dios Todopoderoso? A los que allí están, alabando al Señor, alabando al Señor. Es algo automático. No sabría decirle, pero pienso, si queremos alabar a Dios por la eternidad y no sufrir en el lago de fuego el castigo eterno, tenemos que esforzarnos por echar de nuestras mentes y de nuestro corazón las tentaciones diabólicas que vienen por Satanás, el diablo. Porque eso no viene de parte de la carne, de la persona. Viene por influencia diabólica. Fíjese que un individuo, ahí en las redes sociales, hay un pastor que él hace un video de unos 10, 15 minutos y dice, expone a una persona que es un luchador
lucha libre, bueno, un boxeador de arte marcial y todas esas cosas. Dice que no hay hombre vivo que le pueda ganar. Y se jactó de su habilidad del boxeo y del arte marcial. Y llevaba 20 peleas sin perder. Pero dijo que si agarraba a Jesucristo, le iba a dar de patada también a Jesucristo. O sea, no se le iba a escapar ni Jesucristo a él. Y fue así que parece que tuvo una lucha rápida, no se esperó mucho tiempo, pues le tocó pelear con alguien que le fracturó una pierna y empezó a perder. Se le terminó la gloria que tenía. La palabra del Señor dice, nadie puede burlarse de Dios. Dios no puede ser burlado. Si dice, Dios no puede ser burlado, nadie puede burlarse de Dios. Entonces, a ver, ¿por qué lo llevo así como exposición? Porque por esto mismo, por lo de repetitivo, deberíamos ser educados, mansos y humildes, porque ¿qué ganamos con la altanería? ¿Qué altanero y qué soberbio gana con ello? Nadie. Y el que ha sido altanero, soberbio, el que ha sido bocón, por decirlo, la está pagando ahora. Porque ahí hay un pastor que andaba muy afligido. No sé qué habrá sido de él. No sé si era hoy o mañana que se tenía que presentar ante los tribunales. Un pastor que él dice ser de la sana doctrina, pero que se le va de los frítalas de horno, lo gana la ira. Si bien predica el Evangelio sin perderse, pero expone mucho su voluntad, expone mucho sus condiciones. Entonces él no, parece que no quiere dejar a nadie para que Dios lo condicione, sino que no quiere condicionar él. ¿Para qué? Ahí está. El pastor condicionando al pueblo, no. Se corrige o se reparte un folleto para que lo tenga como una regla de su iglesia, como para que sepa cómo debe ser su vestimenta, su hablar, cómo debe ser su caminar en ese lugar. Esa regla, la regla de esa iglesia, pero exponer su voluntad, ahí cae en el error, cae en el ¿por qué? Porque una persona puede ser también iracunda, peor que el pastor, y el pastor, por no quedar en menos, lo va a tener que echar, y no puede echar a nadie, no está facultado para echar a nadie. Jesús le dijo a los fariseos y nos dice a nosotros, no deja entrar los que quieren entrar y ustedes tampoco entran.
No entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren entrar. No entran ustedes por sus exposiciones, eh, como le dije, altaneras. Y luego ponen al margen a todo el que no le cae en gracia. Entonces eso es repetitivo. Va el niño a la escuela, van los alumnos a las escuelas. Todo el año repiten y repiten lo que están estudiando. Ustedes saben, chicos, nosotros vimos en marzo cuando empezamos tal y tal tema de matemática, si es la profesora de matemática. Y si es la de lengua, vimos ya, entonces ya va noviembre, pero sigue recordando de los primeros. ¿Qué no es repetitivo en este mundo? ¿Qué no es repetitivo? Los impuestos son repetitivos y hay que pagarlos. Porque si no, ¿qué va a pasar? La luz, el agua, el gas. Yo escucho que los chilenos, por ejemplo, ellos pagan luz y agua. Pero nosotros tenemos gas y tenemos que pagar la boleta de gas, la boleta de luz, la boleta de agua, la boleta de la municipalidad, del alumbrado público. Son unos cuantos pesos. Y hay que pagarla porque si no eso se va amontonando y después va sobre el impuesto. O sea, va sobre hasta que el terreno de ser propiedad termina siendo municipal, o sea, termina siendo fiscal por no pagar los impuestos. Es repetitivo, ¿verdad? Mire, yo creo que el Evangelio Santo es repetitivo porque, por una cosa, porque Jesucristo no quiere que te pierdas, ¿verdad? ¿Quién no quiere que te pierdas? Jesús. Jesús no quiere que te pierdas. Envía un mensaje, suscríbete, ayúdanos. Es Jesús el que no quiere que te pierdas. Porque mira, escuchaba yo a un pastor darle una clase a unos testigos de Jehová. No acá en mi ciudad, sino parece ser que en Miami, no sé por allá. ¿Qué le contestan los testigos de Jehová? Eso le enseñan esa gente. Pero yo no sé, los testigos de Jehová no saben leer. Tan ignorantes pueden ser. Yo creo que hay maestros, hay doctores, hay ingenieros, o hay personas con educación. Para que le metan el dedo dentro de la boca y le digan, vos sos autómata, aquí el único que tiene cerebro soy yo, porque es del grupo de los gobernantes o de los ancianos. Mira, ¿sabe por qué lo digo? Le pregunta a este pastor, ¿usted es salvo? Y dijo, no, no soy salvo. Y dice, ¿cómo no es salvo? Siendo que la palabra del Señor dice que quien acepta a Cristo Jesús y sigue su santo camino es salvo por gracia. Y a él le han enseñado que no es salvo. Y él está vendiendo libros para hacerle dinero a los que están en el West Tower. Está vendiendo libros y a la vez engañando gente y a la vez condenando su pobre alma. Decía de tal manera que ellos iban al infierno.
no saben ni lo que dicen. No tienen, es como si el cerebro se les volara, o como si la materia gris no tuviera sabiduría por entrar a los testigos de Jehová. Es repetitivo decir esto. Yo creo que hay que decirlo hasta el cansancio. Jesús dice que no debemos cansarnos de hablar de su palabra, de su bendito evangelio. Y a como sea, debemos salvar a las almas de alguna manera, darle, machacar y machacar hasta que aflojó por ejemplo, el curtidor. El curtidor no agarra un cuero de vaca, por ejemplo, y por el hecho de pasarlo por una máquina que lo afeita y lo deja pelado, ya queda curtido. No, ¿no es cierto que no? Hay que darle y darle y darle hasta que queda blandito, manuable. Bueno, pues el alma, la persona, tiene que ser manuable, tiene que entender, por ejemplo, el borracho, vamos a decir clarito, ¿para qué le vamos a decir ebrio? El borracho, el alcohólico, puede dejar el alcoholismo si acepta a Cristo. Cristo le da, le ayuda, le da fuerzas, entendimiento para poder dejar ese vicio que se lo inculcó. ¿Quién? Satanás, el diablo. Claro. No él solito. Hay hermanas y hermanos que son bebedores, que se emborrachan. Y la Biblia no miente. No seas dado al vino, no seas ebrio, no seas borracho, más bien se lleno del Espíritu Santo. La Biblia no miente. Hay unos versículos que los voy a leer, lo tengo aquí, y dice así, en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, porque el título que yo le voy a poner a este video se llama Los muertos no creen en Cristo. Los muertos no creen en Cristo, pero no son los muertos los que están bajo tierra. Muchos de los que están bajo tierra o en nichos esperan la venida del Señor y esperan la resurrección. Pero cuando yo estoy diciendo los muertos no creen en Cristo, estoy hablando en lo espiritual, los muertos espirituales. Fíjense lo que dice la Biblia. Porque una persona tiene que darse cuenta, o sea, no se tiene que olvidar, un cristiano no se puede olvidar que sin Cristo está muerto en delitos y pecados, por haber abandonado a Cristo, por haber abandonado la gracia, por haberse alejado del camino y haberse vuelto al mundo. Y Cristo Jesús lo pone alerta, dice que si un cristiano se vuelve al mundo, el diablo que salió, el demonio que salió de él o de ella cuando llegó a los caminos del Señor, al ver que está limpia y al ver que no está yendo más a alabar al Señor o servir al Señor, o le agarró eso, también ese mismo espíritu que no le gusta que sea tan repetitivo ni tan cargante la cosa, entonces por eso se alejó. Dice que va y busca 7 espíritus peores que él. Y esto la persona no lo cree. ¿Y por qué muchos están en peor condición que cuando llegaron? Ahí está el asunto. O sufre él o hace sufrir su familia. Y no se da cuenta. Y muchos cristianitos
se vuelven narcisistas. Se vuelven narcisistas, ¿qué quiere decir? Quieren someter, quieren, menoscaban a una persona, quieren hacérselo ilustrado a ellos, no quieren que aquella persona, si se da cuenta, le reclama, está mal. Entonces, ¿qué hacen para que esta persona esté sometida? Se enojan. Son narcisistas. Tienen un espíritu, el espíritu de Narciso. Por eso son narcisistas. Y eso le va a llevar un día a encontrarse entre la pampa y la vía. A eso le va a llevar el narcisismo. Mira lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida, Jesús, a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando llegaste a los caminos del Señor, te dio vida, tú que estabas muerto en delito y pecado. Si Jesucristo viniese en cualquier momento, todo aquel que no ha llegado a los caminos del Señor, no ha aceptado a Cristo, como los testigos de Jehová y otras tantas religiones más, se van a encontrar con el problema que no van a tener arrebatamiento. Y el arrebatamiento no lo invento yo, está escrito y lo dijo Jesús, ¿a dónde? En Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31. Y está también en 1 Tesalonicenses. ¿Por qué no en los Corintios? ¿Por qué no leen de Mateo Apocalipsis y se interiorizan del peligro que pueden correr? Lo mismo les fuera si toda persona quiere llegar a los 100 años, pero y a veces en un accidente, a veces durmiendo, a veces en su trabajo, a veces hablando, a veces predicando. Ha pasado muchos pastores que han perdido su vida. Y no es que la vamos a arreglar. A ver, el año que viene, recién, voy a dejar este año para hacer lo que se me venga la regalada gana. Y el año que viene empiezo a seguir a servir a Dios. Pero resulta que el hombre propone, pero Dios dispone. Es como aquel que dijo, Jesús dijo, que uno por ahí dijo, ¿qué voy a hacer? Tengo tantas cosas. Me voy a hacer unos galpones bien grandes, los voy a llenar de mercadería, de vino para tener que tomar, todas esas cosas. ¿No? Entonces, y después me voy a poner a gozar de lo que tengo amontonado. Y el Señor le dijo, necio, hoy vienen por tu alma. ¿Quién viene por su alma? Ese es el gran problema. Bueno, entonces, dice que cuando llegaste a los caminos del Señor y aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal de tu vida, y fuiste a las aguas y te bautizaste, cumpliste con lo que el Señor dijo, el que crea y se bautice será salvo. Entonces dejaste de estar en delitos y pecados. Porque la cuestión no es llegar al Evangelio, estar en el Evangelio y ya ser libre, no, hay un proceso. Jesucristo lo dijo en Mateo y en Marcos y en Colosenses 2:12 y en Romanos capítulo 6. Por eso digo que el bautismo es sumergido, porque en Romanos capítulo 6 hay que leerlo del versículo 3 en adelante. Léalo para que se interiorice. Entonces, cuando usted acepta a Cristo y se bautiza y sigue las pisadas de Cristo,
no se avergüenza del Evangelio, no se harta del Evangelio, no lo encuentra repetitivo, no lo encuentra pesado, no lo encuentra que le molesta el alma. Si algo le está molestando, dése cuenta, tenga cuidado porque puede estar en peligro de perder su salvación. Si usted la valora, ahora si usted no la valora, es cuestión suya, no mía. Mía es hablar a tiempo y fuera de tiempo. Ese es la cosa es distinta al hombre común, al hombre mediocre, al que conoció al Señor y no le sirve, al hombre de vocación cristiana, al hombre que está en el camino, en la senda, en el trabajo, en la obra del Señor. Es distinto. O sea, serían tres hombres. Uno común que no conoce a Cristo, el que conoció y abandonó y el que le sirve al Señor. Entonces, dice en el capítulo 2 del versículo 5 de Efesios, aún cuando estábamos muertos en delitos y pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos. Por la gracia del Señor, por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo y el Espíritu Santo. Soy salvo. No por habilidad tuya, ni por capacidad tuya, ni por sabiduría tuya, ni por habilidad tuya, no, sino por gracia de Dios. Y Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice, y cuando estabais muertos en delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos nuestros delitos. Mira, leemos de vuelta para ver si entiendes. Mira, es muy difícil entenderlo, pero para eso están los que Dios ha llamado para dar, clarificar las cosas. No me creo el teólogo, ni el escatólogo, ni ninguna cosa. No, solo un siervo de Dios nada más. Si cuando estabais muertos en delitos y pecado y en la incircuncisión de la carne, de vuestra carne, cuando eras de la ley, cuando estabas en la ley, os dio vida Jesucristo con él, habiéndonos perdonado todos nuestros delitos. Por gracia sois salvos. El Señor vino a rescatar lo que se había perdido, a pagar lo que la iglesia, o sea, el mismo demonio, decía, a mí me pertenece, porque pecaron, y no llevarás a ningún pecador al cielo. Pero Cristo vino a morir y a derramar su sangre, a morir, con eso paga, resucita, vence la muerte. Eso le da lugar al cristiano, al creyente, resucitar cuando Cristo venga y llame a su iglesia, si le ha servido hasta el final, aunque sea repetitivo. Ahora, con la sangre de Jesucristo derramada, ¿qué tiene usted? Remisión de pecado, lavado por la sangre de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte. La mente puesta en la carne, o sea, en las cosas de la vida, es muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Esa es la diferencia del hombre común y el hombre cristiano. El hombre común que dice creer en Dios, los demonios también creen y tiemblan, pero no se arrepienten ni se salvan. ¿Sí? Entonces, y el hombre que le sirve a Dios, que es siervo de Dios. Ahí está la diferencia. En Romanos capítulo 8, versículo 10. Y si Cristo está en vosotros,
aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. O sea, tiene la posibilidad, tiene la gracia de Dios de que si aceptas a Jesús, puedes tener salvación, como dice el Señor en su palabra, en el día de la resurrección. En Mateo 8:22 dice, pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Significa los muertos en el espíritu, los que no están con Cristo, los que no han creído en su santo evangelio. Y recuerda, no te olvides, es el santo evangelio quien juzgará a cada uno. O sea, por el evangelio será juzgado. Porque la palabra fue escrita y la palabra fue predicada. Y por el evangelio será juzgado. No tiene nada que ver el Apocalipsis acá. Entonces, en Mateo 8:22, pero Jesús le dijo, síganme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Claro, era que alguien, ¿no es cierto? Jesús le había dicho que le siga, pero le dijo, deja que vaya y entierre a mi padre y después vengo y te sigo. Le dijo que los otros que están muertos en delitos y pecado, porque no tienen a Cristo, que ellos lo entierren. Vos sígueme a mí. Por eso dice en otra parte de la palabra del Señor que nosotros, que hemos puesto la mano en la mancera del arado, no podemos mirar para atrás porque si no te sale el surco torcido. Agarra para otro lado. Claro, porque en entonces se araba con caballos o se araba con bueyes. Entonces, si ibas mirando para atrás, ibas haciendo cualquier cosa y ni siquiera surco. Porque yo, por ejemplo, le ayudaba a mi padre y sé lo que es el arado, alabado sea el Señor. Dice Juan 5:25, segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3 dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Él cree que está muerto, que el evangelio está muerto. Para los que se pierden está muerto. Pero para nosotros está vivo. Por eso, para muchos es repetitivo, molesto, cansador. Por eso. Fíjate lo que dice en Lucas 9:60. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Ve, anuncia por todas partes el reino de Dios. El problema está que no va a decir una sola vez, tiene que darle hasta salvar un alma. Ese es el problema, que el mundo se cansa, se harta, no quiere saber nada. Pero el problema está en que no es el hombre, sino que, a ver, es como el hombre o la mujer que entra a la policía. ¿Para qué está? Bueno, para llevar detenidos al calabozo, cuando tiene que salir a buscarlo. Y no se tiene que cansar de eso porque para eso entró la policía. Pero si ese policía se corrompe, el mismo policía va preso con los presos. Y eso es lo que le va a pasar a muchos pastores, predicadores o cristianos que han dejado
lo que que no es, que han dejado su deber por caminar de una manera como el mundo quiere que camine. Um, en Juan capítulo 5, versículo 25 dice, en verdad os digo que la hora viene y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. ¿Te das cuenta? Aún tienes que el amar, seguir, oír, permanecer hasta tu muerte. Si es que quieres oír la voz del Señor cuando venga y despierte a los que en Cristo Jesús han vivido. Y la palabra dice en otra parte que tienes que amar, servir, alabar y glorificar a Dios hasta el último hálito de tu vida. Porque no es que te has salvo porque crees en Dios, sino que permaneces en la obra del Señor. Lucas 15, 24, porque este es el Hijo mío, porque este Hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. A ver, este era el hijo pródigo, lo conocen todos, lo conocen mucho, pero este pensó en la vida espiritual, en la casa de mi padre, en la vida espiritual, hay manjares y yo estoy acá en el mundo perdido. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Lucas 15:32, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Sí, pero el otro no quería saber nada, le decía, no, 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 me estás cambiando de chocolate, me está dando agua marrón, pero eso no es chocolate, no, 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 no. Me están mintiendo, me querés manejar, me querés manipular. No es así. Lo que el padre le estaba diciendo era que aquel hermano del hermano mayor, o sea, el hermano menor, le estaba diciendo al hijo mayor, por haberse ido, estaba perdido y estaba muerto, pero como ha vuelto a la vida, a la sensatez, ha vuelto a la cordura, al entendimiento, a la obediencia, y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, Padre, hazme como uno tu jornalero, basta que yo pueda llenar mi barriga. Pero el padre le dijo, no, hijo, vamos a hacer una fiesta, porque has vuelto. Y entonces el otro dice, pero, a ver, a mí me parece que le diste la herencia y si la perdió, la perdió. Pero el padre dice, por ejemplo, muchos padres dicen, prefiero quedarme con casi nada de herencia, pero repartirle también a él. Y él es justo porque le dice, te doy un poco menos y le doy otro poco a él. Bueno, usted para esto tiene que ponerle énfasis. Si usted no le pone el énfasis, usted no va a entender nada. Usted va a estar airándose, no va a entender nada. Pero bueno, las cosas de Dios son ordenadas y los que le servimos al Señor no podemos ser desordenados. Porque ¿qué pasaría si este pastor dejara de predicar el Evangelio y anduviera por ahí como anda el mundo? ¿Eh? ¿Quién se atrevería a decirle, Señor, perdónale porque yo fui el piedra de tropiezo?
Y el Señor le iba a decir, sí, vos fuiste el piedra de tropiezo, bien, vos mismo lo reconocés, pero él, por oírte a vos, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea que solito también se va al lago de fuego, a la muerte eterna, a la muerte segunda, a la muerte eterna, en vez de ir al gozo eterno. Estuvo en ese lugar, por eso no. Los que muchas veces, o sea, los muchos pastores que vemos y velamos por la obra del Señor, no estamos dispuestos a abandonar ese camino que estamos siguiendo, ni esa obra que ese trabajo que el Señor nos ha encomendado, porque Él ha hecho muchas, por ejemplo, muchos ejemplos. Por ejemplo, aquel que le dio los 5 talentos, los 3 talentos y un talento. Por ejemplo, allá en Apocalipsis, aquel que estaba con ropas no adecuadas en la fiesta del Cordero. Y así, hay muchas, donde lo manda a atar y a tirarlo a las tinieblas, ¿verdad? Donde dice que muchos irán al lago de fuego donde será el lloro y crujir de dientes, donde el gusano no muere jamás. Y ahí está el problema. Por eso, hermano, aunque le sea repetitivo, yo le puedo decir a usted, esfuércese, porque los muertos no tienen vida, los muertos no resucitarán para ser salvos, para ser arrebatados. Los muertos en el espíritu, por haber abandonado las cosas de Dios, van a ser despiertos después de 1000 años, dice el Señor, van a ser despiertos para condenación eterna. Mientras que la iglesia despertará de su sueño y volará con Cristo para estar con el Señor. Y que Dios le bendiga grande y sobremanera abundante. Ese es el mensaje que le puedo entregar en este momento. Dios le bendiga grandemente. Para mí es un gozo, una alegría servirle al Señor. Todo viene de parte de Dios, y cuando nosotros nos ponemos las pilas para servirle al Señor, entonces el Señor nos utiliza para su obra. Si no, no nos utilizaría, seríamos inadecuados para el Señor. Dios le bendiga. Amén.